El VIH, a pesar de ser una infección prevenible, sigue siendo un problema de salud pública mundial que cobra millones de vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay cerca de 37 millones de personas infectadas por VIH en el mundo y anualmente cobra la vida de 1 millón de personas, sin duda alguna, cifras realmente alarmantes. Y para hablar de este tema, ¿cómo podemos prevenirlos? Está conmigo el doctor Javier Cantarero. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Egna. Buenos días, pueblo de Nicaragua. Es un placer poder estar aquí y por la oportunidad que me das de entrar en tus hogares para hablar de un tema que ha sido ampliamente abordado a través de los años. Sí. Es una enfermedad relativamente joven que nos acompaña desde hace unos 30, 35 años, pero que todavía necesita ser abordada desde diferentes aspectos, no solamente el aspecto técnico. Así es, porque realmente la lucha es contra el VIH, no contra las personas que tienen VIH, porque hay mucho estigma, ¿no? También hay muchos tabúes, que se pasa solo si te abrazo, que si te doy un beso en la mejilla ya me contagio. Entonces vamos a ir aclarando todos estos tabúes que hay alrededor del VIH, pero también hablemos un poquito de historia. ¿Cuándo es que se le da nombre a esta enfermedad? Porque si bien es cierto, esta enfermedad ha existido por mucho tiempo, pero ¿cuándo es que dice esto es VIH-Sida? El VIH es una enfermedad que empezó a reconocerse desde inicios de la década de los 80, sí, cuando los científicos estadounidenses empezaron a ver un comportamiento bastante acelerado en el nuevo número de casos de las enfermedades oportunistas. Sí. Enfermedades oportunistas se refiere a aquellas enfermedades que te van a dar sí, solo si tenés un sistema inmunológico muy bajo. Llámese las neumonías atípicas, llámese lo que es la tuberculosis o llámese lo que es el famoso sarcoma de Kaposi, que es prácticamente una enfermedad patoneumónica de VIH. Entonces estos científicos en los años 80 empezaron a observar un repunte, empezaron a analizar lo que son las muestras de sangre, los tejidos infectados. Y ya en Francia se encontraban también analizando muchos casos y descubrieron que tenían una causa en común, un virus que todavía no habían sido identificados de tal manera para nombrarlo. Claro. Porque se descubrió de que a pesar de que estas personas que tenían el virus no lo tenían recientemente, sino que tenían años conviviendo con este virus. Entonces, estaban descubriendo un virus que tenía ya rato, por lo menos 1 o 2 décadas de estar infectando a los seres humanos, y se descubrió que atacaba propiamente lo que es el sistema inmunológico de las personas, porque te daba lugar ¿a qué? A que fuera expuesto a enfermedades que solamente son existentes en un organismo que tiene un sistema inmunológico deficiente. Por eso es que se le dio el nombre de virus de inmunodeficiencia, deficiencia del sistema inmunológico humano. Sin embargo, a través de la historia se ha descubierto que esta enfermedad es una zoonosis. ¿Qué significa zoonosis? Es una enfermedad que se adquirió a través de la transmisión de los animales. Y según la historia, esta es una enfermedad que surge en lo que es la África Central. Ajá. En la década aproximadamente, en 1920, 1940, inicios de este siglo. Y no es que los africanos tuvieron relaciones sexuales con los monos. ¿Has escuchado esa teoría? No la había oído, doctor. No, sencillamente es por la acción de la caza, ya, principalmente, y el contacto que tuvieron muchas veces con estos animales, pero a través del consumo de la carne. Esta es una enfermedad que anteriormente se conocía como VIS, que es el virus de inmunodeficiencia simia. Y entonces se dio la infección, se da principalmente la teoría que se dio la infección a través del consumo de esta carne infectada del virus, en donde fue colonizando por acción repetitiva de la exposición, y finalmente el virus mutó, porque esta característica tienen los virus de mutar su material genético de tal manera adecuarse para aprender a sobrevivir en el organismo humano.
y atacar precisamente lo que es el sistema inmunológico. O sea, todo tiene que ver con los animales, incluso, bueno, el COVID, la viruela del mono también tiene que ver con los monos, y ahora ya sabemos que entonces fue en África que mutó esta enfermedad. Así es, porque realmente el virus no se asociaba propiamente a lo que es la secreción de semen o de sangre de los simios, sencillamente coexistía a través de la vía oral. Y mira qué paradoja, porque el virus de inmunodeficiencia humana, al mutar, no se pasa por vía oral. Ahora es sexual y meramente exclusivamente sanguíneo. Wow, qué interesante. De hecho, los primeros casos que se dieron a conocer, que hoy en día conocemos como VIH-Sida, fue en Los Ángeles y en New York en 1981, y Rock Hudson fue, digamos que, la primera persona famosa. Y de hecho en octubre fue que él falleció, en 1985, tenía 59 años. Lógicamente en esa época sí se había descubierto la enfermedad, pero no había cómo tratarla. Lo que pasa es que en esos momentos el diagnóstico era tardío. Era tardío. Recordemos que él fue diagnosticado en 1981, pero hay que preguntarnos cuánto tiempo llevaba él con la enfermedad. Porque antes no había manera de poder darnos cuenta, porque ni siquiera existían métodos diagnósticos. Sí. Estamos hablando de los años 80, imagínense. Los años 80 que apenas acaban de pasar a 35, 40 años desde esa década. Entonces, ahora imagínense ustedes hablar de una enfermedad, hablar de un tratamiento. Entonces, las personas que eran diagnosticadas con VIH no les quedaba más de otra que solamente atacar las enfermedades a la cual era expuesta la persona producto de la inmunodeficiencia. Y de ahí también vamos a remontarnos a la época de Freddie Mercury. Creo que obviamente todos conocemos a esta estrella legendaria, ¿verdad? En el 87 que él contrae SIDA, pero él lo da a conocer años después. Y lógicamente pasa lo mismo, no habían tratamientos, no había cura, la cura que hoy en día conocemos, que ya más adelante la vamos a comentar, y por eso es que él falleció. Y es por la misma causa, en este caso fue por transmisión sexual. Mira, recientemente es muy interesante lo que es el caso de Freddie Mercury, el ex vocalista de la banda famosa de rock Queen, catalogado como una de las mejores voces a nivel mundial. Totalmente. Y realmente que a Freddie Mercury no lo mata tanto el virus, lo mata el estigma. Freddie Mercury lo ataca una enfermedad diagnosticada en 1987, precisamente un año después, en donde se oficializó de manera mundial el nombre virus de inmunodeficiencia humana, y que posteriormente, 2 años después, se conoció el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Que, ojo, les voy a aclarar, son dos cosas totalmente diferentes. Padecer de la infección de VIH y tener SIDA son dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, lo que llevó a Freddie Mercury del VIH al SIDA fue el estigma, los prejuicios, el miedo, porque Freddie Mercury él ocultó su enfermedad desde que fue diagnosticado. Siguió trabajando de manera normal, pero él, como yo puedo categorizarlo, se encerró en sí mismo, intentó buscar una válvula de escape que fue su música, que lo mantuvo en pie, pero posteriormente, como se vio en el ámbito artístico, él ya no daba conciertos en vivo, no se presentaba públicamente por su elevado deterioro en su salud. Sí. Y entonces en los registros, él muere el 24 de noviembre de 1991 y dio a conocer públicamente el estado de su salud un día antes de su muerte. Ya cuando no había nada que hacer, ya cuando él estaba seguro de que, o no le importaba el estigma, no le importaban las consecuencias sociales de lo que él padecía en ese momento. Imagínate una enfermedad que apenas estaba en pañales, con un par de años de haberse categorizado el nombre, prácticamente no existían medios diagnósticos preventivos, no existían tratamientos, y él muere de las complicaciones de una neumonía atípica provocada por la misma inmunodeficiencia. Entonces,
Estas son las consecuencias prácticamente de encerrarte en tu propia enfermedad, de no buscar ayuda, de no tener los medios como tratar de hablar abiertamente por tener miedo a lo que vaya a pensar la persona. En su comunicado, Freddie Mercury dijo de que no dio a conocer su enfermedad precisamente por temor, para proteger a las personas que le rodeaban, sus seres queridos, sus amigos. ¿De qué? Del estigma. Se creía en ese momento que la transmisión del virus podría ser por un abrazo, podría ser por compartir un plato, una cuchara. Era como tener lepra. Exactamente. Sí. ¿Podés pensar vos en ese momento cuáles eran los niveles de temor, de prejuicios, sí, de estigma que podían tener con la enfermedad? Porque en esos momentos pues apenas estaban en evolución lo que son los medios diagnósticos, los medios de transmisión, las maneras preventivas, todo eso no estaba claro todavía. Sí, paralelo a ello también se dio a conocer en esa época el primer caso en Nicaragua. Exactamente. Qué casualidad que en el año en que es diagnosticado Freddie Mercury, se da el primer caso oficial aquí en Nicaragua en 1987. Una persona del sexo masculino que recién había viajado desde Estados Unidos para nuestro país y que había estado trabajando bastante tiempo allá en Nicaragua. Entonces se dio la migración y fue el primer caso diagnosticado. Ojo, no quiere decir que él lo trajo al país, porque eso también se puede creer. Puede ser de que en Nicaragua ya habían estado un montón de casos coexistiendo en este país, pero él fue el primer caso diagnosticado cuando se dio principalmente como con una enfermedad oportunista. Y como estaba el boom, ya me imagino que la OMS había lanzado la alarma mundial, entonces como el COVID, inmediatamente yo identifico una característica asociada y estamos ante la alarma epidemiológica mundial, entonces se hicieron lo que son los estudios necesarios y se determinó de que era portador del síndrome ya propiamente. Y de hecho en los 90, no sé si alguna vez viste un documental de un hombre que grabó, digamos, su propia muerte, ¿no? Desde que se infecta de SIDA, el paso a paso de su muerte. En realidad todos nos creímos ese documental, obviamente yo lo vi cuando ya estaba adolescente, pero era un documental. El mismo cineasta, el productor audiovisual fue el mismo actor. Entonces él lo hizo lógicamente para crear conciencia y sí funcionó en cierta forma porque se le estaba dando cara a una enfermedad, solo estaba, ok, estos son los síntomas, esto es lo que pasa, pero el hecho de que esta persona, Domingo José se llama, es un mexicano que causó un revuelo después de ese video que todos los jóvenes de esa época creyeron que era verdad y qué bueno que pensaron que era verdad porque ya tenían más cuidado en cuanto a hacer, ya sabes, a tener más cuidado con quién relacionarse, a la abstinencia también, porque en esa época había un Sodoma y Gomorra. Así es. Entonces era un documental. En esa época y actualmente. Bueno, el problema es de que a medida que avanza la tecnología, todos los factores de riesgo van aumentando y llama la atención que hay menos nivel de conciencia para el cuidado. Sí. Somos especialistas nosotros en juzgar a las personas con VIH porque lo primero que pensamos, es que este es promiscuo, es que este es homosexual, es que este es lo que sea. Es lo que le pasó al actor Charlie Sheen. A Charlie Sheen, sí. Charlie Sheen, no sé si lo conocen, es el actor, uno de los actores principales de 2 hombres y medio, que fue recién diagnosticado en el 2015, que él dio a conocer, él fue diagnosticado en el 2011, 4 años antes, pero hizo público su padecimiento en el 2015. Y da la casualidad que a pesar de que experimentó un deterioro en su carrera, tuvo que dejar de grabar la serie. Desde antes, él ya venía presentando un deterioro en todos los aspectos de su vida. Y si vos te fijas, 4 años. ¿Qué nivel de temor, doctor? Y pausa, porque él pagaba incluso, gastó millones de dólares silenciando gente. Lo que pasa es que siempre hay gente que te quiere atacar. Sí. Siempre hay gente que te quiere atacar. No sos una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y va a tratar siempre a las personas de sacar provecho, de sacar ventaja de lo que te pasa, principalmente si sos persona pública. Entonces, Charlie Sheen no era la excepción, era una persona, él tiene su testimonio, que obviamente como muchos tenía sus errores y él admite haber abusado de sustancias
haber abusado irresponsablemente de lo que es la práctica sexual. Y entonces, en ese momento, como todas las personas, él cayó en una etapa depresiva y siempre sobra quien se dé cuenta, siempre sobra quien te chantajee. Entonces, él mantuvo 4 años en secreto y en ese 4 años sufrió de extorsiones, sufrió de amenazas, sufrió de chantajes. Imagínate vos una persona que además de sufrir con el estigma, con la autoculpa, la depresión, tiene que lidiar con este tipo de problemas. Entonces él decidió, en noviembre precisamente del 2015, hacer público su diagnóstico, precisamente para ser libre de ese miedo, de ese estigma y ser libre del chantaje y de las extorsiones. Hoy en día es un activista y es un promotor de lo que es la concientización, la responsabilidad y la conciencia del tratamiento retroviral. Entonces, ahí podemos ver las dos caras de la moneda entre Freddie Mercury y Charlie Sheen, de diferentes legados. Sí. ¿Qué enseñanzas nosotros podemos sacar de cada uno de los casos? Y no solamente por el VIH, sino también por muchas otras cosas que te atacan psicológicamente. Vos tenés la decisión de encerrarte en ti mismo o vencer tus miedos y salir adelante. Decirle a la sociedad, este soy yo, porque muchas veces prefiero encerrarme en mí mismo por el qué dirán, por las personas. Entonces, muchos nos preocupan hoy en día, yo soy uno que nos preocupa mucho, lo que puedan pensar las personas de mí, lo que puedan decir las personas de mí, que van a creer que soy esto, lo otro. Entonces, el único que te debe de importar qué piense de vos es Dios. Así es. Y nunca va a tener una palabra de desaliento, nunca va a tener una palabra detractora hacia tu persona, porque Dios va a ver la esencia que tenés en tu corazón y no va a ver específicamente un cuerpo, un ámbito específico o de juicio. Sí. Y es muy importante, como te digo, lo de Charlie Sheen, porque a pesar de ser una persona pública, él admitió públicamente entonces y logró salir adelante a pesar de todos los problemas. Se mantiene vivo. Es interesante también esto que nos puede quedar de lección para esta generación, de que muchas veces vemos esa vida perfecta, ¿no?, que tienen estos artistas, estos actores, y realmente los excesos, muchas veces estas personas pueden tener dinero, pueden tener las mejores casas, es que todos son seres humanos al final. Pero realmente esos vacíos los llenan ya sea con sexo, y terminan desviándose. Mira, lo peor que le puede pasar a una persona pública es que la gente te idealice. Sí. El doctor Cantarero, ¿cómo vas a creer? La Edna Maradiaga, qué barbaridad tan... O sea, somos seres humanos al fin. Sí. Seres humanos que tenemos nuestros propios problemas, nuestra propia manera de enfrentar la vida, pero competimos con la imagen que te da la sociedad. Y eso fue lo que nos vino a dejar personas como Charlie Sheen, personas como Freddie Mercury, que no tuvieron el miedo, pudieron vencer el estigma de decir, desnudarse propiamente ante la sociedad y decir, este soy yo. No es cuestión de que vas a andar diciendo o promocionando tu vida personal por doquier, pero tratar de vencer ese miedo, tratar de vencer este estigma, de la famosa frase, ¿qué van a pensar los demás? Así es. Vamos a irnos, doctor, a una breve pausa comercial y luego ya regresamos hablando de el diagnóstico, cuáles son los síntomas y qué es lo que ataca meramente el VIH. Ya regresamos.